Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Uno, dos. Amén. Amén. Nos vamos a poner de pie, por favor, y juntos vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Una vez más. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Pueden sentarse. Dice la palabra de Dios aquí el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Amén. Entonces dice que no solamente a los de Corinto, sino a todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Llamados a ser santos. Bueno, en esta hora, hermanos, yo le puse llamados a ser santos a este tema. El Señor nos llama a ser santos, dice la palabra de Dios, porque el que nos llama a ser santos, hermano, es santo. Amén. Es santo el Señor desde el principio y el final de la Escritura. Nosotros podemos ver cómo el Señor nos habla y nos muestra su santidad. Entonces, por tal motivo, dice que Él nos llama a ser santos también a cada uno de nosotros, porque Él es santo. Veamos qué nos dice Salmo 99:3. Los que vayan encontrando las citas, voy a querer que me vayan ayudando a leer, porque son varias. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Amén. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo, dice el Señor. Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Vuelve a repetir. 6 o 16. 1:16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Entonces dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Todas las cosas, hermano, todas las cosas o personas que Dios ha creado se consideran santas, porque Él es santo. Todo lo que está al servicio de Dios es santo, porque Dios es santo. Y Dios a nosotros nos ha llamado, ¿para qué? Nos ha llamado para servirle. Amén. Nos ha llamado para servirle, y por tal motivo tenemos que ser un pueblo santo. Así como el Señor, en el principio de la palabra de Dios, Él escoge un pueblo, y Dios escoge al pueblo de Israel de entre la multitud
Dios escoge a un pueblo, ¿sí? Al pueblo de Israel, para que sea su pueblo santo, un pueblo escogido. Veamos qué nos dice Deuteronomios capítulo 7, versículos 6, 9. ¿Deuteronomio qué? 7, 6, 9. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos. Amén. Levíticos capítulo 11, versículo 44. 11, 44. Porque yo soy Jehová nuestro Dios, vosotros por tanto sois santificados y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. ¿Sí? Por cuanto el Señor es santo, dice que Él nos ha santificado también. ¿Sí? Y en estos tiempos Dios también ha buscado un pueblo, ¿sí? Un pueblo que quiere que sea santo. Veamos qué nos dice Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 19. Porque en Cristo nosotros somos santos. Juan 17, 19. Por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Segunda de Corintios. ¿Es Primera de Corintios 5, 21? No tiene 21. 1, 21. Perdón, es Segunda de Corintios. Fue 1:21 más, hermana. Sí, 1, 21. 1:21. A ver, vamos a pasar a la otra cita, porque creo que no es la primera. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 5 al 9. Primera de Pedro 2, 5 al 9. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Hasta el 9. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hacen caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Sí. Dice que por cuanto nosotros hemos creído en Él, dice que hemos sido edificados como casas espirituales y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales por el Señor. Por tanto, dice que Él ha hecho de nosotros un pueblo santo, un pueblo santo adquirido por Dios, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Señor? Él ha escogido por la santidad del Señor, Él nos ha llamado a ser santos, pero no porque en realidad nosotros seamos santos, hermano, sino somos santos por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y esa santidad a la cual Dios nos atrae, ¿sí?, por cuanto hemos creído, hemos recibido al Señor en nuestro corazón, y la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de su pecado, es que nosotros somos aceptos a la santidad de nuestro Dios. Porque ciertamente la santidad no es exclusiva solamente de uno. La santidad es dada a todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Amén. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, ¿sí? Por cuanto Él es santo y a través de Él nosotros somos santificados, ¿sí? Y el Señor, fíjese cómo dice en versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. En medio de la congregación te alabaré, dice el Señor. Amén. El Señor, hermano, nos llama hermanos. Hermanos. Cuando realmente nosotros no merecemos, hermano, ese nombre que el Señor nos da, por cuanto Él se santifica para que nosotros seamos santificados. Y por tal, hermano, en la santidad de nosotros, Dios se santifica también. ¿Se da usted cuenta del grande amor del Señor cuando Él es santo y Él no puede ver el pecado? Y hay pecado aún en nosotros. El sufrimiento y el padecimiento de nuestro Dios, al tener que aceptarlo, al tener que aceptar que aún nosotros no hemos sido santificados verdaderamente como el Señor quiere. Pero el Señor lo hace, hermanos, por amor, porque nos ama en gran manera, dice el Señor. Veamos qué nos dice Efesios capítulo 2, del 19 al 21. 2, del 19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, Amén. edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 27. Así de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que el Señor está preparando de nosotros. Un templo, una iglesia, nos está uniendo. ¿Para qué? Para que seamos realmente la iglesia santa y sin mancha que el Señor está preparando. Él nos ha llamado, hermano, a ser santos. Él nos ha llamado a edificar nuestra vida en la santidad. Él nos ha salvado con un llamamiento santo, dice el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. En el cual sufro penalidades, hasta aflicciones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. 19.
No, 2 Timoteo 2:9. ¿Esa leyó? Sí. Por tanto, tenemos nosotros, pues, hermanos, que acercarnos al Señor, ¿sí? Ciertamente, como les digo, hemos recibido la santidad a través de la santidad de Dios. ¿Se recuerda que la vez pasada que hablábamos acerca de la justicia y la santidad, que decíamos que éramos hechos justos por la gracia y la misericordia de nuestro Dios? Por la gracia y la misericordia de nuestro Dios éramos hechos justos. Pero éramos justos porque Él nos llamaba justos, pero no porque realmente nosotros hiciéramos la justicia de Dios, ¿sí? Y la justicia de Dios nos correspondía a nosotros hacerla, llevarla a cabo de acuerdo a las obras y actos y actitudes que agradaran a nuestro Dios. Pero de ella también dice que la justicia y la santidad van unidas. Comentábamos que la santidad es algo más interno, es algo de lo interior y de lo exterior del hombre, porque puede haber justicia en la vida del hombre y puede que no haya santidad en la vida del hombre. Mas sin embargo, en la santidad debe de estar ya la justicia y la santidad de Dios. Entonces, entendemos pues que la santidad es algo más profundo, que nuestra vida debe estar delante de nuestro Dios. Vamos a corregir el texto, que era 1 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Por su cuerpo, dice que fue crucificado, y nosotros somos presentados santos delante de Dios, por ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por tanto, hermanos, no tengamos en vano el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es necesario y es importante pues que busquemos la santidad. Busquemos la santidad, hermanos. La santidad de Dios no son legalismos. La santidad de Dios no son ritos. La santidad de Dios no son mutilaciones que a veces los hombres ponen. La santidad de Dios no son las abstenciones que muchas veces ponemos para ser santos. La santidad de Dios viene a través del verdadero caminar de nuestra vida delante de nuestro Dios. ¿Cómo podemos lograr o cómo podemos buscar y encontrar esa verdadera santidad? ¿Vamos a lograrla o vamos a encontrarla, hermanos? Veamos, dice que a través de la renovación primeramente de nuestro entendimiento. Veamos qué nos dice Efesios capítulo 4, versículo 23. Efesios 4, 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Veamos qué nos dice Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A través, dice que de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, hermanos, es que tenemos que empezar a trabajar, porque de nada sirve el que nosotros realmente hayamos creído y recibido al Señor como nuestro Salvador,
De nada sirve el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario para alcanzarnos y santificarnos. De nada sirve que todo el esfuerzo que nuestro Dios ha hecho si nosotros no estamos siendo renovados. Primeramente de nuestra mente, hermanos, tenemos que ser transformados. Nuestra manera de pensar ya no debe ser la misma del viejo hombre. Nuestra manera de pensar debe de ser en la palabra de Dios, ¿sí? Buscando de día y de noche su palabra, dice el Señor. Veamos que nos dice Salmo capítulo 1, versículo 2. ¿Salmo qué, perdón? 1, 2. Salmo 1, 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Sí, dice que medita de día y de noche. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que la palabra de Dios que esté en nuestra mente se medite de día y de noche, ¿sí? Nuestra mente ya no debe ser la mente que antiguamente teníamos, pensando en las cosas materiales, pensando en las cosas terrenales, pensando en los deseos mundanos, en las cosas que no vienen de parte de Dios, sino meditar en la palabra de Dios para que nuestro pensamiento sea renovado. Veamos qué nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poned la mira. Colosenses 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Ya antes teníamos nuestro corazón y nuestra mente en las cosas de la tierra, pero ahora dice que tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, ¿sí? En las cosas celestiales. Eso debe de ser nuestra mentalidad. Ahora, primeramente dice el Señor, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos. Ciertamente, dice, el principio del trabajo de la santidad viene en la mente del hombre, ¿sí? ¿Por qué? La mente está aquí, que es la cabeza, que es la parte principal del hombre. La Biblia dice que Dios es cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Por tanto, la mente está aquí, en la cabeza, y tenemos que guardar, porque ella también incluye lo que son los ojos, lo que son los oídos, lo que es la boca, ¿sí? Lo que es la nariz. Dice la Biblia que nuestros ojos son lámparas. Nuestros ojos son lámparas que ven más allá de lo que ven. Tenemos que tener cuidado de lo que vemos. Tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos, ¿sí? Porque si nosotros escuchamos cosas incorrectas, recibimos cosas que no nos edifican, solamente estamos llenando nuestros oídos de basura, que no nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Si no tenemos cuidado de las cosas que vemos, nunca vamos a poder ver más allá de lo que el Señor nos está prometiendo. Debemos de tener cuidado de cómo hablamos, de lo que decimos. Dice que de nuestra boca deben de salir palabras de edificación para los oyentes. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Renovar nuestra mente es el principal punto de nuestra vida para que Dios pueda trabajar en cada uno de nosotros. Desechando, pues, dice la palabra, todo aquello que no agrada a nuestro Dios. El siguiente punto para buscar la santidad es limpiarnos de toda contaminación. Veamos que nos dice 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Veamos qué nos dice Colosenses capítulo 3, versículos 5 a 9. ¿Cuál, perdón? Colosenses 3, 5 a 9. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Haced morir, dice, pues lo terrenal en vosotros. Hermanos, tan solamente, a lo mejor y no tenemos completamente todos estos puntos que acaba de leer el hermano, pero con tan solamente un punto de los que acabamos de mencionar, contaminamos nuestra vida espiritual. Quitamos lo santo de lo que el Señor nos ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso dice que tenemos que hacer morir lo terrenal en cada uno de vosotros. ¿Sí? Voy a permitir volverlo a leer. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Entonces, todos estos actos del viejo hombre, y ahora nosotros somos nueva criatura, un nuevo hombre en Cristo Jesús. Estas cosas ya no deben de seguir viviendo en cada uno de nosotros. Veamos pues también, buscando la santidad, ¿qué tenemos que hacer? Entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Veamos que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Entregar, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sí? Cuando habla de vuestros cuerpos se refiere a todo completamente, desde la cabeza hasta los pies. Nuestro corazón, nuestras manos, nuestros pies, que todo en realidad sea encaminado a la santidad de nuestro Dios. Veamos que nos dice 1 Corintios, capítulo 6, 19-20. ¿Cuál, perdón? Oigáis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. ¿Sí? Dice que nuestro cuerpo es templo de Dios viviente. Glorificad pues a Dios con nuestro cuerpo, porque dice que ya no es de nosotros. 1 Corintios capítulo 6, 19-20. Porque dice que este cuerpo ya no es de nosotros, sino es de Él. Amén. Entonces tenemos que guardar este cuerpo en santidad. Tenemos que tener cuidado. Recuerda que tenemos a alguien que nos ayuda y nos recuerda
las cosas que no tenemos que hacer. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye del pecado, nos muestra y nos enseña y nos guía. Cuando tú quieres hacer algo, sale el Espíritu Santo y dice, no, eso no lo debes de hacer. Entonces, hermanos, tenemos que guardar este cuerpo en la santidad de nuestro Dios, porque Él es santo, porque Él mora en cada uno de nosotros. ¿Sí? Veamos qué nos dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. El viejo hombre dice que fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque como Pablo decía, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y he muerto y he sido crucificado con Cristo Jesús, dice el Señor. Sí, y sabiendo que Cristo dice, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, porque la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces vamos a vivir para el Señor. Nuestra vida debe de estar crucificada con Cristo Jesús. Cuando nos bautizamos, ¿qué decimos? Que morimos para el mundo, estamos siendo crucificados y salimos en una nueva semejanza, una nueva vida, un nuevo hombre en el Señor Jesucristo. Pero hermano, es algo muy importante que debemos de tener nosotros. Debemos de buscar esa experiencia verdadera y reveladora de parte de Dios. Que realmente nosotros nos veamos crucificados realmente, que hemos crucificado nuestros pecados, así como el Señor Jesucristo crucificó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Tenemos que tener esa experiencia para poder entender la grandeza de nuestro Dios, para que podamos vivir esa vida santa que el Señor quiere que podamos tener. Recuerde que el Señor nos dice en su palabra que por cuanto Él es santo, sí, nosotros tenemos que ser santos. Que porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Amén. Nadie podrá ver a Dios. Veamos pues, buscando la santidad, dice que vamos a buscar tener nuevas vestiduras. ¿Sí? Veamos qué nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 10, y de ahí nos brincamos del 12 al 14. 3, 10. Y revestido de nuevo, igual conforme a la imagen del que nos creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Buscando el conocimiento pleno de Dios. Veamos que nos dice 12 al 14. Deseos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportando unos a otros. Sí, lo lees todo al principio, por favor. Colosenses 12 al 14, un poquito más fuerte. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Amén. Dice vestidos, ¿verdad? Amén. Tenemos que ser vestidos, hermano. No es solamente decirlo o verlo colgado ahí, sino es ponérnoslos.
Quiero poner un ejemplo tan sencillo como una madre que tiene un niño y sale al patio a jugar. El niño anda vestido, anda jugando, se ensucia. ¿Qué es lo que hace la madre? Quitarle esa ropa sucia, ¿sí? Quitarle esa ropa sucia, y no lo va a sacar desnudo a jugar, ¿verdad? Sino que tiene que hacer, ponerle nuevamente ropa, vestirlo, pero con ropas limpias. Así es lo que hace el Señor con nosotros. Ha quitado esas vestiduras sucias de nosotros. Ha quitado esas vestiduras de pecado y Él nos ha atraído, ¿sí? El pecado nos desnuda, pero no podemos salir así. Tenemos que ser revestidos nuevamente, pero con las vestiduras de Dios, con las vestiduras de la misericordia, ¿sí? Las que acabamos de mencionar. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, ¿sí? De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es ponernos, decir: Señor, hoy me voy a poner mi vestido de mansedumbre. Y nos vamos a poner, nos tenemos que vestir de ella. No podemos salir a la calle desnudos, ¿verdad? Señor, hoy me voy a poner la vestidura de humildad. Y vamos a estar vistiéndonos día tras día. No tenerla solamente ahí, la vestidura colgada, sino ponérnosla, dice la palabra de Dios. Porque dice que sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Porque a través del amor nosotros podemos tener la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la misericordia, ¿sí? Entonces, es necesario, hermano, para que podamos encontrar esa santidad, vestirnos de las nuevas vestiduras que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Busquemos pues, hermano, la santidad, para que nuestra caminata no sea en vano. Es importante, para que nuestra caminata no esté sin fruto, que vengamos y perdamos nada más el tiempo escuchando la palabra de Dios y no haciendo lo que el Señor nos está ordenando. Él nos ama y Él nos ha llamado a ser pueblo santo de Dios, pero somos santos porque Él es santo. Pero nosotros tenemos que buscar esa santidad a través de su palabra. ¿Cómo podemos caminar con el Señor? El Señor no nos pregunta si queremos ser santos, nos ordena. Nos ordena, ¿sí? Nos ordena el Señor porque así lo dice: yo soy santo y vosotros tenéis que ser santos. No es algo que, pues si quiero. Si no queremos, pues no vamos a entrar. Pero nosotros queremos recibir de las cosas que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. En conclusión, hermano, de acuerdo a esta palabra, podemos lograr la santidad a través de la unión y de la comunión que podamos tener con nuestro Dios, caminando junto con el Señor, a través de la meditación de la palabra, a través de la comunión de la palabra, a través de la obediencia de la palabra. De esta manera podemos alcanzar nosotros, pues, la santidad, por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y por último, leamos 1 de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3.
3, 2 y 3. Si nos ponemos de pie y le damos lectura todos juntos, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, 2 y 3. 3, 2, 3. 3, 2 y 3. Amén. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén.